Hoy vengo a compartirte un tema que me había Angélica dado el título desde hace como 15 días más o menos. Este título se llama ¿Cuánto tengo que orar para que Dios me escuche? Simplemente el título pues te dice casi todo. Ya sabes de lo que vamos a hablar hoy. Pero sí quisiera darle un giro, pero sin antes tocar esa parte, lógico, del tema. La sociedad actualmente está pasando por un momento de desesperación. Ya para nada alcanza. La paz, la tranquilidad que el ser humano tiene actualmente se va muy rápido. Y entra muy rápido la desesperación, la infelicidad, la intranquilidad, la impotencia. Y a lo mejor vemos que no es fácil vivir en estos tiempos porque no es tanto el cansancio físico, sino mental. Y no sabemos para dónde vamos. Somos creyentes, somos católicos, creemos en Dios y hemos hecho muchas oraciones. Y en esas oraciones posiblemente está de que te ayude, de que ayude a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, en algo en el trabajo, en un vecino que está enfermo posiblemente o que ahorita está en el hospital. Y nuestras oraciones las elevamos a Dios con mucha fe, con mucha esperanza, con ganas de decir: Señor, algún día quisiera contar esto en un testimonio. Y nuestra oración sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y pasa el tiempo, pasan los meses. Y deja tú que veas a lo mejor un resultado en tu familia o en tus amigos. A veces parece que ni en ti Dios te está ayudando. Y empezamos a tener esa duda. Ojo, que es comprensible. A veces decimos: pero ¿por qué a todos ayuda menos a mí? ¿Por qué el vecino está requete bien? Mira el casonón que tiene. Y yo, por más que me esfuerzo, no logro hacer nada. Y parece que Dios no te escucha. Parece que Dios pues ahí te tiene arrejolado o arrejolada, como si no le interesaras. Parece que a los sacerdotes sí. Parece que al Papa, parece que a los soldados de Cristo que se vienen a parar aquí enfrente, sí los oye y a nosotros no. Y tenemos a veces esa duda. Ahora bien, esta respuesta simplemente la vamos a dar la vamos a encontrar en el Salmo 40, verso 1, que dice así: Yo esperaba impaciente a Yahvé, hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Yo esperaba impaciente a Yahvé, esperaba impaciente a Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Inclinó su oído y me escuchó. Vamos a darle respuesta a esta pregunta que es como el título del tema. ¿Cuánto tengo que hacer oración para que Dios me escuche? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien sabe? Para que Dios te escuche. ¿Nunca? Nunca termina. De hecho, aquí ya la dividió. Ella dice nunca, pero nunca terminaríamos de hacer oración. Esa es una cosa, ¿sí? De hecho, por ahí va lo que les quería explicar. Y para que Dios te escuche, ¿cuántas veces tienes que orar? Diario. A cada momento. Ok, pero para que Dios te escuche, a la primera, ¿cuántas veces tienes que hacer oración? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Ya lo acaban de decir. Siempre necesario, o sea, el tiempo que sea necesario. Pero para que Dios te escuche, desde la primera, aunque tu oración dure 5 segundos, con que le digas: Señor, ayúdame, Él te está escuchando. ¿Sale? Entonces, como ya dimos respuesta al tema, y a lo mejor les voy a ser sincero,
Si nosotros llegamos a escuchar que tenemos que hacer oración diario, que tenemos que ir a misa a lo mejor más de una vez a la semana, no nomás el domingo, pero otro día. Gracias. Vamos siendo sinceros. Aquí habemos personas nuevas, otras más o menos nuevas y otras que ya tienen tiempo. Seamos sinceros. Podemos decir que tenemos que orar siempre. ¿Cuánta oración haces tú en tu casa? No aquí en el templo, no aquí en la asamblea. ¿Cuántos minutos de lunes a domingo tienes tú en oración con Dios? Punto número 2. ¿Cuántos rosarios rezas tú al día o por semana? Punto número 3. Quita el domingo. ¿Cuántas misas escuchas por semana? Quita el domingo. Punto número 4. ¿Cuántas visitas al Santísimo haces entre semana? Aquí nos podemos dar cuenta que a lo mejor la oración no la hacemos diario. Y seamos sinceros, ojo, la sinceridad te va a llevar a Dios. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo no más voy a misa los domingos y hago oración aquí, punto. No te vamos a señalar, no te vamos a decir que estás mal, pero para empezar tenemos que saber en dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Si no sabes en dónde estás, posiblemente pues no vas a saber a dónde tienes que ir. Entonces, yo sé que ya con esto cada uno de los que estamos aquí presentes estamos haciendo como ese examen de conciencia, como ese examen de decir, ay caray, ¿voy bien o ahí la llevo? Pero, mira, les acabo de decir que tenemos que ser sinceros y yo voy a ser sincero con ustedes. Cuando yo tenía un año en Soldados de Cristo, que ya llevaba tiempo, o que ya llevaba ese tiempo, en ministerios de obras de teatro, de alabanzas, en muchas predicaciones, pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Y qué crees? La única oración que yo hacía era lo que durara la asamblea, nada más. Misa el domingo y hasta allí. Y para esos 5 años yo ya predicaba. Una vez en una asamblea, el Toño Aguilar el Toño Aguilar es el que fundó Soldados de Cristo. Vi sonrisitas así como diciendo, ¿el cantante? No, no es el cantante, así se llama. Él nos empieza a decir una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. Aquellos que no hemos escuchado acerca de la Madre Teresa de Calcuta, era una religiosa, ¿sí? Y esta religiosa estuvo en la India, precisamente en Calcuta. Y hasta la fecha, el lugar de Calcuta es el lugar más pobre de los pobres de la India, donde la gente la encuentras hasta tirada en la calle, con los niños con esta panza así porque tienen animales y tienen moscas, hemos visto algunas de esas escenas, ¿no? Y ella iba y salía y recorría las calles para ayudar a las personas y les hablaba de Dios, y pasaba horas haciendo eso. Y el Toño nos decía que cuando la Madre Teresa de Calcuta terminaba de hacer toda su labor, llegaba bien cansada donde estaban sus demás hermanas y se metía al Santísimo. Y todos los días era lo mismo. Todos los días la Madre Teresa hacía su recorrido, hacía su trabajo, y es una labor difícil. Llegaba toda cansada y se metía al Santísimo. Una hermana de ellas que la acompañaba sabía todo lo que hacían, y una vez le dice, oiga hermana, ¿por qué siempre que nosotros llegamos bien cansados, usted se mete al Santísimo y no se va a su cuarto o a su cama a descansar? Es una tarea desgastante y muy, muy cansada. Y la Madre Teresa de Calcuta le responde y le dice,
si yo hago esto cuando regresamos, es porque Dios es mi descanso. Dios es mi descanso y es por eso que yo llego a descansar. ¿Sí? Aquí estamos escuchando a una persona que es una persona de oración, la Madre Teresa de Calcuta. Les soy sincero, cuando yo escuché esta oración, junto con 2, 3 de la generación, nuevezones que allá andábamos, todos decían, no, pues que sí, qué bonito la Madre Teresa de Calcuta. Les soy sincero, cuando yo escuché de que llegaba bien cansada, yo recordaba cuando llegaba bien cansado de los encuentros. Los que hemos servido un encuentro, sabemos que dice, son los días, aparte la preparación, dejar al último todo bien recogido, y en lo que ya la gente se va, muchos servidores se van, nomás se quedan como 5, 6 o 10 de 30 que eran. Y dice, ¿sabes qué? Los baños están sucios, bolas, y a lavarlos. Y teníamos que dejar bien todo, porque después teníamos que dejarle cuentas claras al sacerdote, ¿no? Y yo recordaba cuando nos decía el Toño esta anécdota, yo sinceramente dije, llegar bien cansado, todo quemado hasta por el sol, y llegar otra vez al Santísimo, cuando tuvimos al Santísimo 2 días y hasta en la noche nos desvelábamos para no dejarlo solo. Yo sinceramente dije, qué aburrido, pero con el Pablo, con el Pollo que ustedes conocen, yo sí, la Madre Teresa, bien guerrera, pero dentro de mí dije, qué aburrido, qué enfado de estar todo el día allí. No, o sea, yo sí que yo llego desgastado, mentalmente ya no sé nada que decir, pero la primera causa era, yo me enfadaría. Espero, bueno, si alguien de ustedes está igual que yo, no te preocupes. Ahorita tú te puedes decir, ¿cómo que rezar el rosario diario? A lo mejor dices, no, qué enfado, se me olvida, ni me interesa, ni me importa. Rezar diario, ir a misa entre semana. Entonces ya como que vamos cayendo ahí en sintonía. Ahora bien, en ese entonces me tocaba dar un tema, y ¿sabes qué era lo que yo hacía? ¡Pum! Luego corría allá a la Merced o al templo de San Francisco a confesarme. Me tocaba un tema y ¡bum! Luego iba al Santísimo, Señor, ayúdame, utilízame con un instrumento tuyo. Me tocaba la misma predicación y en oración. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Cuando no me tocaba tema, cuando no tenía una responsabilidad o una obra de teatro o una tocada o un concierto, cuando no había nada de un trabajo que yo debería de hacer, ¿sabes qué hacía? Nada. No iba al Santísimo entre semana, no hacía oración entre semana, nada más lo que me daba la asamblea y punto. Y me acostumbré a ser una persona así, que tenía que hacer cuando me tocaba. Si no me tocaba, no hacía nada. ¿Cuántas personas estamos así? ¿Cuántas personas estamos en todos soldados de Cristo que no le interesa la oración, que no ora, que sí hace cosas, pero que se le tiene que dar un cargo para que doble rodilla, para que vaya al Santísimo, para que comulgue, para que se confiese, para que trate de no pecar? Porque decimos, es que me toca el tema, tengo que ir lo más santificado que se pueda. Pero cuando pasa el tema, somos las mismas personas de siempre. Ahora bien, estamos hablando acerca de la oración. ¿Cuánto tiempo tengo que orar para que Dios me escuche? Desde la primera. Y esto lo vamos a partir en 2. ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Todo el tiempo. Y a lo mejor a más de uno se nos pudo venir a la mente
y podemos decir, qué enfado, rezar todo el tiempo. ¿Sabes qué? A este punto quería llegar, que no debemos de hacer las cosas, estar en oración, en comunicación con Dios, cuando tengas un cargo. No nomás oremos cuando tengamos una necesidad, un problema, un dolor, una enfermedad. Tenemos que romper con esto, porque ¿sabes qué? El que tú ores a Dios te va a llevar mucho más que simplemente a que Dios te escuche. Si tú tienes una oración continua, va a ser mucho más allá a que Dios simplemente te ayude. Dios te va a ayudar y después ¿qué vamos a hacer? Muchos decimos nada. ¿Cuántos han tenido un milagro o un favor de Dios? Y a veces decimos, hago mandas. No digo que esté en contra, pero se hace el pago como diciendo, ya te pagué, ya me voy. Pero ahorita vamos a ver en muy poco tiempo el beneficio de la oración. ¿Cuánto tiempo tienes que orar para que Dios te escuche? Seamos sinceros, esta palabra o este título suena más bien, ¿cuánto tengo que orar para que Dios me escuche? Pero como diciendo, para que Dios me haga el milagro o para que me haga el favor. Ahí te va. Dios, porque Él es así, porque Él quiere, no te concede rápido o no te da algo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque necesitas de caminar por el desierto todavía. Hay que recordar que el pueblo de Dios había sido esclavo en el país de Egipto. Y Moisés llegó y empezó a hablar con el faraón, y hay que recordar las plagas. Y dice la palabra de Dios que Dios endurecía el corazón del faraón. Ahora bien, ¿por qué Dios endurece el corazón del faraón y no sale a la primera? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo necesitaba salir con riquezas espirituales. Repito, el pueblo de Dios no salía de Egipto porque todavía no tenía riquezas espirituales. Tenían que estar en la batalla, tenían que tener esa paciencia, tenían que tener la resistencia de lo que la vida les estaba poniendo. Si Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Salgan luego, la gente no valora lo que hizo Dios. Si así el pueblo era rebelde, si así el pueblo empezaron a hacer un becerro de oro, pero Dios quería que el pueblo saliera con riquezas espirituales. ¿Por qué a lo mejor lo que le has pedido a Dios no se te da? ¿Por qué tu paciencia se está desgastando y lloras y le pides y reniegas y sientes que Dios no te escucha? Dios está queriendo darte riquezas espirituales. Por eso tu lucha es diferente, aunque parezca que sea la misma, es diferente a la persona que tienes a un lado. Si tú te has preguntado, ¿por qué nomás Dios oye a los sacerdotes? ¿Por qué nomás Dios le concede milagros al Papa? ¿Por qué Dios no nada más a los soldados que dicen que hablan y a los servidores? Todos estamos igual. Dios quiere que en el lugar donde tú estás espiritualmente seas una persona fuerte, una persona llena de paciencia, una persona que sea caritativa, una persona que se ponga en los zapatos del otro y que sepa qué está sufriendo, aunque sea tu enemigo. Dios quiere que ores hasta por él. Mientras tú estás orando, a lo mejor vas teniendo desesperación, vas teniendo dolor, pero ¿qué crees? Mientras tú vas orando, repito, vas obteniendo riquezas espirituales.
Y la fuerza que tienes ahorita no es la misma que tenías al principio cuando empezaste con ese apuro o con ese dolor. ¿Por qué es diferente? Porque vas caminando, vamos caminando en medio del desierto. Ahora bien, ¿en qué te beneficia la oración? ¿Acaso la oración nada más es para que nos ayude? Para decir, Señor, una persona está enferma, yo estoy enfermo, qué bueno que la hagas. Ojo, no está mal que tú le pidas ayuda, que le pidas trabajo, que le pidas por tus hijos. Pero mira, lo que pasa de una manera inconsciente, o sea, que no nos damos cuenta lo que está pasando. Cuando tú haces tu oración, y tu oración es lo que tú seas, lo que tú le pides a Dios, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Te estás abriendo de corazón al Espíritu de Dios, pero para que Él trabaje en ti, para que Él vaya sacando lo que a ti te estorba, para que tú seas libre. Tú le pides una sanación tuya, tú le pides por tu esposo, por tus hijos, pero como te estás abriendo a Dios, Dios está trabajando en ti, aunque no te des cuenta. Y los frutos se van a ver de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el momento y que tú no te vas a dar cuenta posiblemente que las cosas que el mundo o que el pecado que tanto te gustaba, ahora lo vas a ir dejando poco a poco. Ahora vas a sentir que realmente estás luchando y que dices, no, pues como que sí puedo. Y vas a ser una mejor persona. Si tú eres de las personas mentirosas que les gusta hablar de los demás sin que haya una veracidad o que haya una prueba, ¿sabes qué? Con la oración, Jesús hace que tus palabras hablen verdad. Repito, si eres una persona mentirosa, Dios va a cambiar esa mentira por verdad. Si eres de esas personas que destruyen al hablar, que golpean a los hijos, que los sobajan y que no los tachan de, ustedes ya saben qué palabra, que ellos se ofenden y se sienten acomplejados y se sienten que no sirven para nada. Si tú oras a Dios, te vas a dar cuenta que tus palabras, en lugar de destruir, van a edificar. Y si tú fuiste una persona que analógicamente podemos decir que eras una piedra de tropiezo para que la otra persona, tu hermano, tu hermana, o tu papá o tu mamá, se sientan mal por cómo les hablas, si te abres a Dios, todo eso va a cambiar y vas a hacer de ser una persona, una piedra de tropiezo, por una piedra, una roca que edifique a tu familia. Pero eso es si tienes una perseverancia en la oración. Por desgracia, hay servidores que no quieren orar. Por desgracia, hay servidores que tienen 5 años, 10 años y siguen en las mismas. Tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que cambiar. Ahora bien, cuando tú tienes una oración continua, ¿sabes qué va a pasar? Con el tiempo, es como si fuera una semilla. Siembras la semilla y sabemos que al primer día o a las primeras horas, aparentemente no pasa nada. Pero sabemos que empieza a salir, por así decirlo, al frijolito, una ramita, y empieza a crecerle el tallo y sus raíces. Si hemos visto esas, cuando va creciendo la hojita del frijol, eso mismo está pasando cuando tú le pides a Dios, cuando vienes a misa, cuando te confiesas, cuando comulgas. Esa es la unidad, pero ahí te va. Va a llegar el momento donde el Espíritu de Dios
va a hacer que tú aborrezcas el pecado que siempre te gustó. Siempre. El Espíritu Santo, repito, va a hacer que tú aborrezcas el pecado que a ti siempre te gustó. Y ahora sí vas a entender por qué hay personas en Soldados de Cristo, en la iglesia, en Renovación Carismática, en cursillos de cristiandad, sacerdotes que fueron banda y que después se consagraron a Dios. Vas a darte cuenta por qué el alcohol, por qué la droga es parte de su pasado, porque tuvieron una oración continua. Y el Espíritu Santo, sin que ellos se den cuenta o que sin tú te des cuenta, está haciendo que aborrezcas las cadenas de pecado que siempre te gustaron. Ahora bien, aquí va un tip. Cuando tú ores a Dios por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, dile al Señor: Señor, te pido de favor que a mi hijo que está en las drogas aborrezca las drogas. Señor, que ya no se le antoje, que aborrezca a las personas que le ofrecen, que aborrezca a las personas, pero no en un odio, sino que se aleje de todo eso, y que cuando venga la tentación, que escuche esas palabras: sobres, ahí va, hasta gratis, que tenga la fuerza de voluntad y diga: ¿sabes qué? No, ya no se me antoja. Que se haga valer, que para mi hijo, que para mi hija, los valores familiares como el amor, la unidad, el respeto, la caridad, la fraternidad, lo lleve siempre, siempre en su corazón. Y cuando llegue un amigo y cuando llegue una amiga, que tenga la fuerza de voluntad para decir no. Cuando tú estás unido a Dios, bueno, nos vamos a ir por algo más práctico. Podemos decir: ay, pero es que rezar un rosario diario, es que venir a misa seguido, ir al Santísimo. De hecho, ahorita me acordé a Manuel, me lo he topado allá en el centro, en el Santísimo. A lo mejor es una tarea pesada, dura, dices: no tengo tiempo. No te preocupes, todo va por el inicio, por el comienzo. Si tú te propones simplemente con decirle a Dios algo de 5 segundos: Señor, hoy en este día ayúdame, es válido. Para el siguiente día tú vuelves a decir: Señor, hoy en este día ayúdame, y ya. Y no se te va a pedir más, ¿sí? Si tú haces como tarea esto todos los días, y en un mes tú me hablas, te apuesto a que esta frase que yo acabo de decir quedaría atrás. Te arrancas, le das vuelo. Si tú dices: voy a rezar un Padre Nuestro diario, y lo rezas, pero va a llegar el momento donde vas a decir: bueno, déjame, hago también el Ave María, y te vas. Poco a poco el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ti y te vas uniendo a Él, y vas a sentir ahora sí el verdadero sabor de la oración. Pero ojo, no solamente va a ser de que tú digas cosas o las hagas y digas: estoy en unión con Dios. Te vas a dar cuenta que ya eres mejor persona, que ya no le gritas a los niños, que ya no les pegas, que ya no eres tan codo, tan marro, tan para dar chivo. Ahora sí vas a decir: quiero que mis hijos coman bien, porque para eso trabajo, para que mi familia esté bien. Ahora sí te vas a sentir alegre, vas a sentir la unión no nomás con Dios, con tu familia, contigo mismo vas a sentir esa unión. Repito, vas a ser mejor persona. Ya no vas a estar acá de criticón, de mentiroso, y de envidioso, diciendo: es que de seguro anda en malos pasos. Ahora bien, bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí?
¿Ya se cansaron? ¿Ya se durmieron? Los de atrás, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Si vemos los frutos que es la oración y que dices, Dios, ya sabemos que sí te oye, pero no ves un resultado, tú sigue haciendo oración, tú sigue rezando el rosario, sigue viniendo a misa, platícalo lo que sientes con alguien, ven a las asambleas, escucha alabanzas, todo esto te va a llenar, todo eso te va a ayudar. Y en lo que Dios te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, y ten lo que has pedido, solo Dios sabe, pero siempre ten la fe y siempre ve caminando, aunque estés llorando. Es válido llorar, es válido llorar. No quiere decir que no tengas fe. Te vas a sentir mejor luchando, aunque estés todo desesperado, desesperada, pero en el camino de Dios, a que te vayas con el otro y aquel te humille, te sobaje y, como dice la palabra de Dios, te destruya y te mate. ¿Cómo te sientes tú ahorita? Mira, ya vimos la diferencia entre, más bien, los frutos que te da la oración. No, yo hice todo esto para darnos cuenta que si respondemos otra vez esta pregunta, ¿cuánto tiempo debemos de orar para que Dios nos escuche? Sabemos que es desde la primera. Ojo, Martín Valverde tiene un cover, no es de él, es un cover de un italiano. Pero esta canción dice, Señor, escúchame, aunque lo sepas todo, pero escúchame. A veces nosotros decimos, pero si Dios no que lo sabe todo, pero es necesario que le digas, Señor, escúchame, aunque ya sabe que te duele, es necesario que se lo digas. Es necesario por varias razones. La primera, que te tienes que desahogar, que no se tiene que quedar aquí lo que tú traes. Tienes que contárselo a Dios. Tienes que contárselo también a una persona. Pero también tienes que ofrecérselo a Dios. A lo mejor es algo negativo, posiblemente no le hace, pero dile, llévatelo. Les había dicho que era necesario ser sinceros. A veces hacemos oraciones falsas y no nos damos cuenta. ¿Sabes cómo es una oración falsa? Si tú le dices a Dios, Señor, bueno, es que hay niños, pero si tú le dices, Señor, a mí me gusta robar mucho dinero, me gusta robar mucho, pero ya no lo quiero hacer, porque ya me andan investigando y posiblemente me van a hacer algo, ¿verdad? Y en la oración podemos decirle, Señor, estoy robando mucho, llévate mi pecado, no lo quiero. Esa es una oración falsa. ¿Sabes por qué? Porque realmente la persona que roba sí le gusta robar y está robando algo que le gusta. En este ejemplo es el dinero, porque no te va a robar un peso, sino te va a robar miles o hasta millones de pesos. Y esa es una oración falsa. Una oración sincera es, Señor, ¿cómo me gusta robar? ¿Cómo me gusta tener cosas materiales? Ojo, no es malo, que tengas el coche, que tengas tu casa. Malo es que las tengas porque le robaste a alguien y no trabajaste. Entonces, una oración sincera es, Señor, me gusta mucho robar. Me gusta tener por ese dinero robado casas, coches, viajes, ropa de marca, que al mismo tiempo estoy humillando al que no tiene. Pero Señor, espiritualmente me está matando. Llévate mi pecado del robo, porque a mí me afecta. Ya no tengo familia,
ya no tengo amigos y hasta me quieren matar. Mi vida peligra, me gusta mucho lo que hago, pero te lo doy a ti. Si te fijas, una oración diferente, una oración falsa es muy sencilla cuando decimos: Señor, llévate mi vicio, no lo quiero. Llévate el placer, no lo quiero. Si lo quieres, si lo queremos, no nos hagamos, ¿sí? Ante Dios con sinceridad y sin máscaras y sin careta. Señor, me gusta mucho el placer. Y porque hay niños, ustedes también se han de imaginar qué tipo de placer. Me gusta mucho ese placer, Señor, pero llévatelo, porque a mí me está afectando. Mi esposa ya se dio cuenta, mi esposo ya se dio cuenta, mis hijos, cuando todo truene, los más afectados son ellos. Llévate este pecado, Señor. Mi esposa me acaba de dar una oportunidad más. Mi esposo me acaba de dar una oportunidad más. Por eso, llévate el pecado. No quiero que mi familia se destruya. Pero no le digamos a Dios que no lo quieres, porque sí lo quieres. Sé sincero, sé sincero. Y no inventemos cosas. Por eso Dios va a ir trabajando en ti. Cuando tú le pides y cuando haces esa oración. Si a nosotros nos dicen que tienes que orar siempre, ¿te fijas ya la diferencia? Al principio que escuchamos el tema, a lo mejor al principio cuando nos dijeron vamos a orar siempre, ¿a poco no? A lo mejor dijimos, al igual que yo en aquellos años, ay no, qué enfado, qué aburrido. ¿Y eso para qué? ¿Para qué tanto fanatismo? Pero ahora ya que vimos parte del fruto que hace la oración, no nomás para lo que tú le pides, no nomás para la ayuda que tú quieres, sino que para tu persona, todo el beneficio que tiene la oración en ti, te vas a dar cuenta que si ahorita ya nos dicen, tienes que hacer oración el tiempo necesario, las veces necesarias, vas a decir, ay caray, pues sí, porque es muy benéfico. Y si ahorita nos llegaran a contar la historia de la Madre Teresa de Calcuta, te vas a dar cuenta y no vas a decir, qué aburrido, qué enfadoso, qué cansado es esto, qué pesado. Ahora vas a decir, ya entiendo a la Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué hacía eso? Ahora sí ya entiendo la riqueza espiritual que la Madre Teresa de Calcuta tenía en ella, porque Dios había trabajado mucho en esta persona. Pero ya cambia nuestra visión, ¿a poco no? O seguimos igual. ¿Es enfadoso entonces hacer una oración de 3 segundos? ¿Sí o no? Y en ti vas a ver el resultado. Te vas a dar cuenta que al igual que yo, no nomás vas a hacer oración, o vas a hacer un rosario, o simplemente rezos, o vas a venir a misa con mucha devoción, aunque sea el domingo, aunque no te toque un tema. Tú vas a decir, me hace falta ya la confesión. Oye, pero no te toca tema, no le hace. Y hasta en esas cosas tan simples, te vas a dar cuenta que estás creciendo. Te vas a dar cuenta el trato que les das a tus hijos. Te vas a dar cuenta el trato que tienes con las demás personas. Niveles de oración, esto me lo dijo el padre Elías, yo no lo inventé. El padre Elías, aquel que no sabe, es un exorcista de aquí de Guadalajara. La oración que tiene poder, que está en el nivel 1, es la oración personal, es la que tú haces. Es la oración de intercesión que tú haces también. Dice, Señor, te pido por mi familia. Tiene poder, ¿sí? Esto es para que tengas la fe y la seguridad y la certeza que estás hablando con Dios. Número 2, me decía el Padre, la siguiente oración más fuerte que la oración personal que tú haces
El Santo Rosario es una oración. Y cuando tú le rezas a María, no es para ella la alabanza. ¿Sabes qué es lo que hace la Virgen? Te dice, no te equivoques, chiquito. No te equivoques, señorita. Todos los rezos que haces a mí van para Él. Y en lugar de que tú digas, pues es para María, la Virgen te dice, no, va para Jesús. Si tú amas a María, estás amando a Dios, porque ella no se quiere quedar con ningún título. Si tú le pides la intercesión a San Judas, que aquí lo tenemos enfrente, a San José, a Francisco de Asís, a San Antonio de Padua, al santo de tu devoción, el santo no se va a quedar con eso. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a decir, fulanito o fulanita, vas con él y vas a amar a Dios, vas a estarlo amando cada vez más, porque los santos y la Virgen no se quedan con nada. Y aquel hombre o mujer que diga, no, para mí la Virgen, Dios no, porque sí los hay, sí los hay. Aquel hombre, aquella mujer, si se siente muy mariano o muy mariana, que tanto ama a la Virgen, está bien, pero la Virgen tiene algo que decirle a esa persona. Y ese mensaje es, haz lo que le dijo en las bodas de Canaán a las personas de allí. Haz lo que Él les diga. Por lo tanto, aquel mariano o aquella mariana, por muy hueso colorado que sea, tiene que hacer lo que Dios le diga. Y es un mandato de la Virgen. Nivel número 3 de oración, la Santa Misa. Porque ahí conmemoramos, allí vivimos pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Las 12 horas más difíciles de la vida de Jesús que pasó aquí en la tierra, lo dejó plasmado en la Santa Misa. San Gregorio Magno decía, todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, lo dejó en los sacramentos. Todo. ¿Sí? El santo cura de Ars decía, en importancia, después de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, en importancia sigue el sacerdote. Y no lo dijo porque él era un sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque él decía, porque sin sacerdote no podemos celebrar, no podemos vivir la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Y a eso venimos a misa. Y esa es la máxima de las oraciones. No sientes que Dios te escuche, no sientes que Dios te ayude, ven a misa. Poco a poquito, no te apures. Poco a poquito. ¿Te has cansado de vivir siempre igual, dar vueltas a lo mismo? Ora a Dios, tu oración personal. Un misterio, a lo mejor, en la oración, la misa de los domingos. Y vas a ver el beneficio de lo que es la oración en tu vida. Y ahí vas a entender por qué la Madre Teresa era así, por qué los santos actuaban de esa manera. Pero sobre todo, vas a sentirte una persona diferente, porque Dios está trabajando en ti. Aquí no es de que Dios te quite las cosas que a ti te gustan, sino que Dios te quita las cosas que a ti te estorban para que seas libre, y de ti depende. Amén. Pero hasta ¿cuánto? Entonces voy a citar a Martín Valverde. Martín Valverde dice, la mejor oración no es la más larga ni la más corta, sino aquella que es sincera. Si tú oras todos los días 10 segundos, repito, está bien. Tampoco es de que
Eso es con el tiempo. Pero mira, en esta oración, sé sincero con Dios. Sé sincero. A lo mejor estás bien, a lo mejor estás alegre, a lo mejor te acabaron de pagar lo que te debía la persona que nunca paga. A lo mejor tienes trabajo, a lo mejor compraste una pantallota de 40, 50, 80 pulgadas y estás contento. O sea, es válido, no es sarcasmo, es válido, porque es fruto de tu esfuerzo. A lo mejor tus hijos van bien en la escuela y eso es motivo de alegría y de agradecimiento a Dios. No toda la oración tiene que ser pesimista y que lleve olores de fragancia de dolor. A lo mejor estás bien contento, estás bien contenta, o espero que no. A lo mejor es uno de tus peores días de tu vida, espero que no, ¿verdad? Pero no sé cómo te sientas, pero háblale de ti a Dios, con tus palabras, o sea, si dices, Señor, no sé qué decirte, no le haces válido. Después, no sé qué decirte, pero mira, aquí está mi lenguaje corporal, ni yo me sé leer, pero yo sé que tú sí. Todo lo que se le ofrece a Dios se consagra. Repito, dice Martín Valverde en ese cover que tiene, Señor, aunque lo sepas todo, pero escúchame. Cierra tus ojos. Interiorízate. ¿Qué le tienes que decir a Dios? ¿Y cómo vas a decirle algo a Dios si nunca lo has hecho? Si a lo mejor cuando venimos a las asambleas no hacemos oración y nos agarramos pensando en otras cosas, ¿cómo va a crecer y cómo va a trabajar el Espíritu de Dios en ti si no te abres a su presencia? Si no llega la sencillez y la humildad a tu corazón. A lo mejor hay soberbia en nosotros y decimos, poquito, ¿para qué tanto? Pero deja que el Espíritu de Dios trabaje en ti. Déjate mover, déjate llevar. Y si tú ves personas que no les importa la oración, déjalos. Va a llegar el momento donde van a correr a los pies del Señor por su necesidad. Va a llegar el momento donde te van a preguntar y te van a decir, Reyes, ora por mí, estoy cansado. Iván, Bere, ayúdenme. Díganme algo que no sé nada. Díganme algo que ni el sol me calienta. Y para eso el Señor está trabajando en ti. Señor, hoy en esta noche pongo en tus manos a cada una de las personas que están aquí. Humildemente te pido, Señor, por ellos y por ellas. Yo sé, Señor, aunque fue un tema diferente, posiblemente les has hablado a su corazón, yo sé. Y ellos saben lo que deben de hacer. Poco a poco, como dice aquel canto de Francisco de Asís, paso por paso, piedra sobre piedra se construye el templo. Tú sabes, Señor, lo que tienen en su corazón. Tú sabes, Señor, lo que ellos han vivido, lo que ellos han pasado. Pero tú nos has dejado una de tantas herramientas para estar contigo, Señor. Es necesario tener la oración. Es necesario tener el estudio bíblico. Una vez a San Buenaventura le dijeron, oye, ¿de dónde agarras los libros para que digas todo lo que dices? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es tu biblioteca? San Buenaventura lo llevó a un cuarto que había una ventana y un reclinatorio y le dijo, aquí es donde paso mis mayores días
en oración. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor, y a tu santo nombre. Rompiendo el silencio en mi ser, sí me haría estremecer, me haría llorar de ti, iría vestido ante ti, y no podría estar de ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Hermano, la oración no quita el tiempo. La oración nos une a Dios. La oración nos purifica. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestros terrenos espirituales. Te sientes cansado, te sientes cansada y no ves respuesta de Dios, tú síguele. Aún no has terminado. La paciencia ya se acabó. Las fuerzas ya no tienes. Tú síguele. Porque viene una renovación en ti. Viene una renovación interna. Sigue caminando. Ven a misa con devoción. Ofrécele tu oración y tu rosario a María. Ofrécele tu canto al Señor, que también la alabanza es una manera de orar. La oración te une al Señor. No te aparta, no te quita el tiempo. Se nota la persona que es de oración. Se nota en la vida de la persona cuando tiene una oración frecuente. Porque los hechos, porque su boca habla lo que hay dentro. Porque la boca habla lo que el corazón abunda. Dime de qué hablas. Dime cómo tratas a los demás. ¿De qué manera ha sido tu caminar? La predicación es importante, importantísima, pero no descuides la oración. A lo mejor tienes poco y ahí la llevas y eso es bueno. Pero si ya como servidores que lleva un tiempo, ahí tienes que cuestionarte. Y de ahí vienen muchas respuestas que a lo mejor tu corazón tiene, que a lo mejor tu mente tiene. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué la asamblea está así? ¿Y por qué no hay respuesta de la gente? ¿Cómo va a haber respuesta de la gente si nosotros no damos respuesta? Si nosotros estamos más secos que ellos. ¿Cómo la gente va a palpar a Dios? ¿Cómo vamos a pedirle el Espíritu de Dios si nosotros somos falsos y hablamos a la gente diciendo, háblale a Dios cuando tú no le hablas? Tenemos que ser congruentes con nuestra vida y pedirle a Dios que nos perdone por la soberbia y que nos llene de humildad, que llene nuestro corazón de paz, de alegría, de unidad, y que nos ponga en nuestro corazón la tenacidad, la insistencia
el seguir, el perseverar. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Que tu oración sencilla o tu oración llena de mucho conocimiento, que es muy buena, Jesús ya la escuchó. El Espíritu Santo, Dios ya te oyó. Como dice el Salmo, clamé a Yahvé y Él inclinó su oído hacia mí. En cuanto tú elevaste tu voz interna, en cuanto tu oración silenciosa hiciste, Dios ya le escuchó. Y aquellas bendiciones, aquella ayuda que le has pedido a Dios, Él sabe. Él escuchó lo que acabas de decir. Si tú fuiste muy sincero y le dijiste, Señor, no creo en ti, Él no se va a sentir. Al contrario, se va a sentir agradecido, se va a sentir complacido, porque una oración sincera está abriendo su ser para que Dios trabaje. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor, y a tu santo nombre. Gracias, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí presentes. Te pido por sus sueños, por sus planes, por lo que les genera ilusión, alegría, por su familia. Te pido por cada uno de ellos, por esta comunidad, por los sacerdotes, por la colonia, por todos soldados de Cristo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Señor, y a tu santo nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.